particular, Baduel, bien lo conoces. Sí, ¿cómo no? Lo estaban dirigiendo ustedes en aquel momento del supuesto derrocamiento del presidente. Sí, Baduel en los días de abril del 11 al 13 dirigió el plan de evacuación de los cubanos hacia La Habana. Acuérdense que eso agarró de sorpresa, no había un plan de evacuación montado. Y Baduel, a pesar de dirigir también la operación de paracaidistas para el rescate de la dignidad sin traer a Chávez de la Uchila como lo trajo y tal, pues él, en coordinación con Fidel Castro, Fidel con un teléfono desde La Habana, con parte de su camarilla ahí sentado en el Consejo de Estado, entre otras orientaciones, bueno, dirigía a Baduel. Baduel fue el intermediario para darle ese valor a Chávez que Chávez nunca ha tenido. Chávez ha sido muy cobarde, la Uchila por poco se va en diarrea. Pero bueno, Baduel un poco que le levantó la autoestima. Y Baduel preparó los 4 aeropuertos, los 4 aviones en Maracay, en Maracaibo, en Caracas, para partir y para regresar los cubanos que si Chávez salía de... fue el que lo salvó, montó la evacuación. Los colaboradores cubanos se dirigieron en sus ómnibus con sus 22 libras hacia los aeropuertos y él mismo dio la contraorden de regresar porque ya traía a Chávez de la Uchila. Él dirigió toda esa operación. ¿Y por qué Baduel tan cercano a los cubanos? Fíjate lo que tengo aquí, que tengo información de última hora. Llegó al ministro de Defensa propiciado por Fidel Castro. Y propuesto por Raúl Castro. Él es amigo de Raúl Castro, de las unidades que dirigió. Militares venezolanos a La Habana. Hay militares cubanos que vinieron a asesorar a Maracay en las unidades militares, que hay 2 amigos venezolanos que saben de esas unidades militares. Maracay es un fuerte militar, tiene muchas unidades militares. Y la comandaba Baduel. Eso en estos momentos tiene más de 900 cubanos. Bueno, en el 2003 tenía más de 900 oficiales cubanos, pilotos, pilotos de combate de Cuba que se quedaron sin aviones en Cuba. Es por eso que Chávez decide comprar aviones rusos, porque la presencia de pilotos cubanos de 1023, de 1029. ¿Y por qué tú dices que hay cercanía con Raúl? Te dejo ahí, fíjate, que quiero mostrarte a ti, al público y a ustedes, los venezolanos que están poniéndonos esto en contexto, la declaración del presidente Chávez a la televisión cubana sobre esta alta traición de su amigo de 40 años. Tanto me sorprendió que Baduel asumiera esa posición. No tanto está allí la sorpresa, sino la forma como lo hace. Y ahora él se traiciona a sí mismo, de modo en el imaginario colectivo, una figura que, bueno, que fue naciendo producto de un conjunto de hechos políticos, y ahora se ubica, como uno de los dirigentes de la oposición. Ahora, yo le daría la bienvenida, como decía García Carmelo, y creo que lo dijo también Juan Iglesia hoy. Bueno, Raúl Baduel, dirigente de oposición, cuando él dice, bueno, que esto es un golpe de Estado, pero se está prestando precisamente al juego del imperialismo. Al juego del imperialismo y dirigente o jefe de la oposición. Sí, mira, hay que tener algo en cuenta. Después que Rangel, que José Vicente Rangel fue ministro de Defensa de Venezuela, a partir de ahí Chávez no ha confiado en su ministro de Defensa. Los ha cambiado mucho sistemáticamente. Porque un ministro de Defensa es un país que te dura un año. Baduel estuvo de junio de 2006 ahora al 2007 a julio. Es decir, un año y un mes. Y lo quitó, lo pasó a retiro. ¿Pero tú crees que Baduel está en esta patraña que están diciendo los dos? No, yo no estoy de acuerdo con ellos. Es decir, yo creo que Baduel es un tipo constitucional que respeta la Constitución. Sí, La Constitución, la primera vez que el presidente dijo patria, socialismo, muerte, un acto militar, se hubiera pegado al artículo 328 que dice: la Fuerza Armada Nacional está al servicio de la nación y no de ninguna parcialidad política. Si respetara la Constitución, hubiera dicho: señor presidente, usted está fuera del pelotón. Carlos, pero hay un momento en que puede aprovechar la cobertura y hacerlo. Es decir, tú estás diciendo que por qué él ahora lo hace. Bueno, lo hace ahora porque para voltearse contra Chávez, y a lo mejor viene con una buena noticia y una buena señal para el pueblo de Venezuela. Hay que esperar. No será que quiere ser cabeza de la oposición, una oposición que está debilitada después del último candidato presidencial. Pudiera hacer eso porque... Dígame, la verdad, Huerto, han pasado escasos días del hecho de que Baduel haya entregado al Ministerio de la Defensa. ¿Será que un militar de carrera escoge el peor momento para él para pronunciarse en contra del gobierno? Esa es una pregunta que te la voy a dejar al aire y la respuesta es no puedo responder. Pero permíteme, o sea, cuando tú tienes todo el poder de la Fuerza Armada, tú puedes tomar una decisión, pero no cuando estás absolutamente debilitado. Ese es el primer lugar. En segundo lugar, la situación de corrupción de Raúl Isaías Baduel, un hombre que tiene 7 fincas, un pequeño terrateniente. Bueno, o sea, y fíjense, déjenme compartir con ustedes la última encuesta que acaba de salir, los resultados hace pocos minutos, de donde hay una división en el pueblo venezolano parecida a la que tenemos en el
Fíjese, ¿a quién beneficia el manifiesto de Baduel? Y lo acabamos de sacar. A Chávez, el 22%, porque es un montaje. A la oposición. Así que el 22% considera que es un montaje, que es lo que piensan ustedes. Con el 11% de lo que dicen no le creo a Baduel, y te das cuenta que la desconfianza es bastante alta. Y te consigues con un 22% de los que piensan que el país se arregla a cuartelazo, para que despierten las Fuerzas Armadas. ¿En qué van a despertar las Fuerzas Armadas? Pero Carlos, el poder militar en un país es muy importante. No sería, pero no sería bien interesante que con esa oposición debilitada que ha tenido Venezuela, que han tenido los venezolanos, cada vez que ponen un opositor a estar como líder, se desborona como merengue en Puerto Colegio, enseguida. ¿Qué le pasó a Manuel Rosales? ¿Qué le pasó a Pedro Carmona? ¿Qué le pasó a los Carmona? Carmona duró 48 horas. El Carmonazo. Señor capitán, muchísimas gracias, Carlos. Y un militar de Cerrado que salga por haber